En este caso estamos viendo con respecto a las infracciones de tránsito. Mi nombre es Marcos Augusto Cardosa y vamos a empezar haciendo una serie de preguntas que vamos a tratar de contestar a lo largo de esta conferencia, ¿no? Y vamos a poner algunas preguntas que son parte del mito o parte de aquellas creencias que tenemos generalizadas, ¿no? Como por ejemplo, si los policías de tránsito imponen multas, y la respuesta a esta pregunta es no. Los policías de tránsito no imponen multas, entendiendo que las multas son sanciones. Hace poco me hicieron una pregunta con respecto a las amnistías, ¿no? Amnistías por infracciones o amnistías por papeletas. Pues dichas amnistías por infracciones y por papeletas pues no existen. No existen, o sea, no es, dentro del ámbito legal no existe una amnistía por papeleta o una amnistía por infracción. Lo que existe es una amnistía por deudas. Es decir, desde el momento que se levanta una papeleta de infracción, o sea, se denuncia, hay un procedimiento sancionador y final de este procedimiento sancionador se impone una multa al administrado. Esta multa es requerida, su pago al administrado, y si el administrado no lo paga, se convierte en una deuda. Entonces, ¿a dónde se dan las amnistías? Las amnistías se dan a las deudas. Y en este caso es una deuda no tributaria. Como deuda no tributaria, pues no tiene el mismo tratamiento de las llamadas amnistías o condonaciones de las deudas llamadas tributarias, que son completamente distintas. Entonces aquí tenemos deudas no tributarias, es decir, a la entidad, en este caso la municipalidad o a SUTRAN, se le debe dinero y ellos tienen cuentas por cobrar, ¿no? Tienen una cartera pesada, que ustedes saben también que estas deudas cada cierto tiempo, pues no que se revalorizan, sino por el contrario. Cobrar implica un gasto, y este gasto pues va a mermar lo que vamos a recibir en dinero. Entonces muchas municipalidades optan por las amnistías de las deudas. Entonces lo que no se comprende es cuando dicen, no, sí, van a entrar las deudas, las infracciones, pero menos la debilidad y menos la otra, cuando en realidad no estamos nosotros perdonando, disculpando, condonando una infracción, sino una multa. Y la multa se convierte en deuda. Entonces, ¿los policías de tránsito imponen multas? La respuesta es no. Observen el siguiente cuadro, ¿no? Primero tenemos que el legislador emite una norma, luego en la norma vamos a tener un deber o una prohibición. Los administrados, por medio de una conducta, no van a observar estos deberes o prohibiciones, y luego esta conducta es detectada o es registrada por la autoridad o por un ciudadano, que puede ser la autoridad o puede ser una denuncia ciudadana. Producto de este conocimiento que tiene la autoridad, se va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador que tiene dos fases, la fase de instrucción y la fase resolutiva, y recién, observen en este cuadro que estoy marcando con el cursor, se produce, ya existe a partir de este momento, recién aparece o existe la multa, que es a efectos de sanción. Entonces, fíjense de dónde comenzamos nosotros. Hablamos aquí de la norma, la conducta del administrado y la detección por parte de la autoridad. El procedimiento sancionador, y aquí nace la multa. Fíjense que hay una etapa entre el conocimiento de la autoridad y la multa, que es, ¿no?, el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, las multas son sanciones que impone la autoridad a mérito de un procedimiento sancionador que se inicia por una papeleta de infracción, y esta papeleta de infracción se levantó por una conducta del administrado que no observó las normas que dio el legislador. Pero con la multa no termina todo el procedimiento, porque el administrado, si no está de acuerdo con la sanción impuesta, puede presentar un recurso administrativo, ¿no? O sea, una apelación. Y esta apelación, la autoridad va a tener que emitir en un plazo no mayor de 30 días un dictamen, ¿no?, o una resolución, en algunas municipalidades se hace, en la cual puede confirmar, por ejemplo, ¿no?, la sanción impuesta. Luego de que ya queda firme la sanción, entonces aquí viene la ejecución forzosa. Cuando el administrado se niega a pagar esta multa, a honrar, a cumplir con este deber que tiene de pagar, entonces la autoridad puede realizar la ejecución forzosa de la misma, y lo hace mediante un procedimiento de ejecución coactiva, en el cual
se inicia el procedimiento y el ejecutor coactivo puede dictar medidas cautelares que puede ser pues la anotación, los embargos, la retención de cuentas bancarias, también el registro pues de deudores de esta persona, y el administrado por su cuenta, si no, ya una vez que queda firme, puede pasar a la siguiente etapa, que es el proceso contencioso administrativo. Y este proceso contencioso administrativo frente a un juez especializado en lo contencioso administrativo, también como toda acción judicial, va a tener el derecho el administrado a la doble instancia. Es decir, primeramente lo va a haber un juzgado especializado, y una vez que se emite la sentencia y el administrador no esté de acuerdo, puede interponer un recurso de apelación a la misma, que va a pasar a una sala especializada en lo contencioso administrativo. Entonces, fíjense todo el viaje que hemos hecho o todas las posibilidades que tenemos de acción frente a una papeleta de infracción, que la papeleta simplemente es el formato, el documento que da cuenta de la conducta detectada, ¿no? Y la conducta detectada es propiamente la infracción. La multa viene a ser la sanción por la infracción. Entonces, una amnistía para una infracción como que no corresponde. Lo que está haciendo es una amnistía a una deuda producto de una multa. Entonces, a la pregunta, si es que los policías imponen multa, creo que el cuadro es muy explícito. Los policías no imponen multas. Los policías levantan papeletas, es decir, denuncian hechos, nada más, pero no sancionan. ¿Qué cosa es una infracción de tránsito? Una infracción de tránsito, según la misma definición que está en el reglamento de tránsito, en el artículo 288 del reglamento de tránsito, el tubo del reglamento de tránsito, que es el decreto supremo 016-2009, dice que la infracción de tránsito es la acción o omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el reglamento, pero que estén debidamente tipificadas en el cuadro de infracciones y sanciones que como anexos forman parte del presente reglamento. Entonces, una infracción es una conducta, ¿no? Que puede ser comisiva u omisiva, pero siempre en contravención a las disposiciones que están en el reglamento. Ahora, ¿cualquier conducta que contravenga lo que dice el reglamento es una infracción? No. Tiene que estar además tipificada en el cuadro de infracciones y sanciones, que es un anexo al reglamento. ¿Qué cosa es ese cuadro de infracciones? Bueno, nosotros muchos lo conocen como escala de multas, ¿no? Han visto esos cuadernitos, esos libritos que le venden ahí en los paraderos, ¿no? Y dicen, esa es la escala de multas. Bueno, pues bien, ese es un resumen del cuadro de infracciones. El cuadro de infracciones de tránsito tiene 7 columnas o 7 campos. El primer campo es el código. El código, ustedes saben que es un conjunto de caracteres alfanuméricos que nos va a ayudar a ubicar en una tabla, ¿no? Determinado rubro, ¿no? Como por ejemplo en un inventario. En un inventario usted no va a poner repetir silla negra con respaldo de metal, sino simplemente pone un código, le pone S1. Entonces usted cuando ve S1, luego se va a una tabla y ahí S1 le va a especificar el detalle. Entonces el código sirve para eso. Los códigos de infracciones, tenemos varios códigos, como vamos a ver a continuación. El segundo campo es la infracción, es decir, la descripción de la conducta infractora. Entonces, cuando nosotros hablamos de la infracción, por ejemplo, M2, la infracción M18, estamos cometiendo un error, porque la infracción no es igual al código, como vamos a ver seguidamente. El tercer campo es la calificación. Una infracción va a tener una calificación de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a cómo afecta el normal desarrollo del tránsito, o la seguridad también puede ser, o la funcionalidad del tránsito, y es calificada como muy graves, graves o leves. El cuarto es la consecuencia jurídica, o sea, la sanción que corresponde a la conducta desarrollada, ¿no? La sanción que puede ser una multa, pero también pueden ser sanciones de orden no pecuniario como suspensión de la licencia, cancelación, inhabilitación del conductor y otros. Acto seguido vamos a encontrar en la columna número 5 los puntos que acumula. Sabemos que cada infracción que alguien comete, una vez que queda firme, va a generar un sistema, va a generar unos puntos. Nosotros tenemos en el Perú un sistema de puntos, que es un sistema en el cual partimos de cero,
y a medida que vamos teniendo sanciones firmes en el ámbito administrativo, esto va a ser objeto de una acumulación de puntos, de tal manera que cuando llegamos al tope máximo de 100, podemos ser objeto de una suspensión de la licencia de conducir hasta por 6 meses. El campo número 6 del cuadro de infracciones son las llamadas medidas preventivas. Entonces, no todas las infracciones vamos a terminar simplemente con el levantamiento de una papeleta, sino también se va a requerir en el momento el cese de la conducta infractora. Y muchas veces para pedir el cese de la conducta infractora y su migración de esta conducta a una conducta reglamentaria, la aplicación de una medida preventiva, ¿no? La medida preventiva por excelencia es la retención del vehículo en la comisaría. Y pongo un ejemplo, ¿no? Si yo estoy manejando de noche sin luces, es una conducta infractora. Está en un código, dentro de este cuadro, está calificada, tiene una sanción, pero vamos a necesitar, para que exista la sanción, como vimos en los cuadros anteriores, vamos a necesitar un procedimiento sancionador. No hay sanción directa. Una vez que se aplica, pero esto va a demorar. Entonces, pero que necesitamos en el momento que intervenió el policía, que esa conducta infractora cese y que cambie el estatus de infracción a una conducta reglamentaria. Y para eso se aplica la llamada medida preventiva. Para el caso, por ejemplo, de conducir sin luces, es la retención del vehículo en la comisaría para que subsane la deficiencia y una vez subsanada pueda continuar con su desplazamiento. Y el campo número 7 es el campo de la responsabilidad solidaria del propietario. Entonces tenemos que, por las infracciones que se cometan, vamos a tener a una persona que va a ser el responsable administrativo, o sea, aquel que va a responder por esa infracción. Y este campo número 7 va a determinar a quién corresponde, además del conductor, ¿no? A responder, ¿no? Por las sanciones que se impongan, y por eso tenemos el campo 7, que es la responsabilidad solidaria. Entonces, el cuadro de infracciones completo va a tener estas 7 columnas o estos 7 campos que vamos a explicar a continuación o lo vamos a desarrollar. Vamos a hablar primero de los códigos, ¿ya? Existen más códigos además de MGIL y esta es una confusión que tienen muchas personas. Dicen, por ejemplo, ¿no? Esta infracción, la M2, la M15, la G14, la G58, pero ¿existen más códigos aparte de MGIL? La respuesta es sí. Observen el cuadro que presentamos a continuación. Vamos a ver que hay infracciones de tránsito y también hay infracciones de transporte. O sea, son dos actividades distintas, tienen un reglamento distinto. Las infracciones al tránsito están en el Reglamento Nacional de Tránsito y va a tener códigos diferenciados para conductores, para peatones, para ciclos, es decir, los ciclistas, y para los llamados vehículos de movilidad personal. Entonces es muy probable que ustedes vean una papeleta de infracción, por ejemplo, del código K1, y dicen, bueno, K1, ¿de dónde? Si yo sé que en tránsito son MGL. No, en el tránsito tenemos para conductores, para peatones, y tienen una letra que lo identifica diferente. Para conductores son MGL, para peatones son A, B y C, para los ciclos K y J, y para los vehículos de movilidad personal D y E. Pero además de ello, y esto puede ser también motivo de confusión, están las infracciones al transporte que se van a plasmar en las llamadas actas de control o actas de fiscalización de transporte. Y aquí vamos a tener que, vamos a tener una de los Reglamentos Nacional de Administración de Transporte, que son los códigos que ven ustedes ahí, las letras F, S, I y T, ¿no? Entre otros, pero también vamos a tener aquellas que están contenidas en las ordenanzas municipales. Por ejemplo, en Lima tenemos para transporte regular el código N para el transporte regular, el código R para taxi, E para estudiantes y U para carga. En la ordenanza del Callao van a ver el código TR para el transporte regular, TX para taxi, TE para estudiantes y D, que son las infracciones para el COVID, que están también en el RENAT. Y en las municipalidades provinciales vamos a encontrar también diferenciación para el transporte regular y el transporte especial, y también vamos a tener infracciones en ordenanzas de las municipalidades distritales, ¿no? Las que están ahora, por ejemplo, tan en boga del estacionamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no?
Miraflores tienen una ordenanza con infracciones al estacionamiento que tienen códigos propios, lo mismo que San Borja, Surco y más. Al margen de que estas puedan ser legales o no, lo que estamos tratando de pintar el panorama de los llamados códigos de infracciones, que sí existen más de M, G y L. Entonces, cuando nosotros vemos un código que nos parece que está fuera de lo común del M, G y L, podemos inferir de que son infracciones que pertenecen o al reglamento de tránsito, a otras modalidades de conductores, o puedan ser infracciones al transporte porque existe una gran variedad, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar hoy día porque el tema es de la legislación de tránsito, pero hice este cuadro para que tengamos el panorama que sí, vamos a encontrar otros códigos que nos pueden llamar a confusión, entonces nosotros tenemos que revisar en estos formatos, que pueden ser papeletas, actas, o cualquier nombre que puedan recibir, de qué ordenanza proceden o de qué norma proceden para poder conocer, de acuerdo al código, podemos identificarlo. El segundo campo que les decía es el campo infracción. Si ustedes ven aquí, fíjense aquí, he recogido la imagen. Aquí puede ver usted las 7 columnas. Y por ejemplo, para la infracción M20 antigua, porque ya se ha modificado, tiene el código M20, tenemos la infracción, y aquí está la conducta infractora, calificada como muy grave. La sanción es una multa, los puntos son 50, no tiene medida preventiva y no tiene responsabilidad solidaria del propietario. Entonces, de esa manera es como se lee. Pero nosotros vamos a ver el segundo campo, el campo infracción. Y en el campo infracción es importante que recordemos el principio de tipicidad que está contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el cual reza que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas previamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. A ver, ¿por qué es importante recordar el principio de tipicidad? Porque en cualquier procedimiento sancionador o en cualquier cuadro de infracciones, nosotros no podemos hacer interpretación extensiva analogía. Es decir, las conductas infractoras tienen que estar expresamente indicadas en una norma y dice con rango de ley, sin admitir esta interpretación extensiva analogía. ¿Qué cosa es la interpretación extensiva? A veces decimos, hay una conducta infractora, pero no llego a ubicar en el cuadro cuál es esta conducta infractora. Entonces, algunos hacen una interpretación. Interpretación extensiva significa que voy a interpretar más allá de lo que el legislador quiso hacer. Y la analogía significa que voy a tomar un tipo que no guarda para nada relación con el hecho que se ha presentado. Entonces, en materia sancionadora no puede haber interpretación. Es decir, la conducta detectada debe ser tal, debe ser exactamente o debe calzar exactamente en el tipo que se haya propiciado. Ahora, algo más que nos dice este principio de tipicidad, que dice que a través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria. A ver, para nosotros tener una conducta infractora, primero tiene que haber un deber o una prohibición que ha sido reglamentada. Entonces, a diferencia de lo penal, en lo penal usted va a encontrar, por ejemplo, un delito que dice aquel que mata a otro, pero no va a encontrar ninguna norma que prohíba matar. En cambio, en el ámbito administrativo es requisito indispensable que para que nosotros tengamos una infracción previamente o una conducta infractora, previamente tengamos una reglamentación. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Me sucedió en Piura revisé la ordenanza de servicio de taxi y era una ordenanza que tenía algo de 12 artículos, pero tenía más de 70 infracciones. Entonces, no cumplía con este precepto, ¿no? Un ejemplo, ya en el cuadro de infracciones decía por no usar casquete, por prestar el servicio de taxi sin tener casquete. Y cuando usted revisaba la ordenanza, en ninguna parte mencionaba la obligación de tener casquete. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo el legislador acá? Por medio de la tipificación, nosotros no podemos imponer a los administrados cumplimiento de obligaciones que no estén previstas en una norma. Entonces, nosotros por medio de la tipificación no vamos a imponer un deber. La tipificación no impone deberes. El deber lo impone el reglamento. Y la tipificación es simplemente
Es el recoger la inobservancia de aquello que está dispuesto en el reglamento. Este es un requisito indispensable. La ley termina también diciendo la ley en este principio de tipicidad, de que en la configuración de regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho, idéntico fundamento respecto a aquellos delitos o faltas ya establecidos en leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. Es decir, que no exista una duplicidad, que no tengamos una misma conducta infractora en dos regímenes sancionadores, porque no es posible que tengamos dos normas que regulen lo mismo. Cada norma en particular regula algo. Entonces, obviamente, si cada una regula, no podemos tener la misma regulación por medio de dos autoridades distintas. Entonces, lo que trata de evitar este principio es que no exista duplicidad en los regímenes sancionadores. A ver, ¿cómo se construye el tipo una infracción? Como habíamos dicho, primero vamos a tener nosotros el artículo. Aquí tiene, por ejemplo, un artículo 130 del reglamento que dice obligación de mantener puertas, capot y maleteras cerradas. Y dice 130.1, durante la conducción del vehículo y en tanto no se produzca la completa inmovilización del vehículo automotor, las puertas, capot y maletera del mismo, y acá está la palabra clave. Esta palabra clave, deben, quiere decir que aquí tenemos un deber. En otros casos vamos a encontrar que dice estará prohibido de, o no podrá, o está prohibido. Entonces vamos a tener deberes y prohibiciones. Dice, las puertas, capot y maletera del mismo deben permanecer cerradas. Entonces aquí ya tenemos nosotros el deber, tenemos la reglamentación. Ahora lo vamos a convertir en un tipo. Vamos a un tipo, tomamos un código y describimos la conducta así. Tener puerta, capot o maletera del vehículo abierta cuando el vehículo esté en marcha. Entonces, fíjense cómo, en base a la reglamentación, se ha construido el tipo. Ahora, esta forma de construir el tipo les puede servir a ustedes también si trabajan, no sé, pues en una municipalidad y próximamente van a hacer un cuadro de infracciones, tener la precaución de que primero tiene que haber la reglamentación y luego es que se va a construir este tipo. Si ustedes se dan cuenta, esta infracción o esta conducta infractora que está descrita aquí es lo contrario a lo que está en la disposición. Acá dice, durante la conducción, o sea, el movimiento, las puertas deben permanecer cerradas. Acá que dice, tener la puerta, capot o maletera, se está refiriendo a lo mismo. Abierta. Acá dice, deben permanecer cerradas, entonces dice abierta. ¿Cuándo? Cuando el vehículo esté en marcha. Esta es la forma de construir un tipo. Ahora, en el tipo de la infracción deben tener cuidado con lo siguiente. Se relaciona siempre el código con el tipo, y esto es uno de los errores frecuentes, de hablar, por ejemplo, de la infracción M2. Si yo les digo a ustedes infracción M2, muchos me dirán, conducir en estado de ebriedad. Pero eso no es cierto, porque la conducta infractora que está contenida en el tipo del código M2 no es conducir en estado de ebriedad. Vamos a verlo a continuación. Acá tenemos, por ejemplo, la infracción M1. Si ustedes observan, tenemos la conducta infractora contenida en el código M1. Entonces, no está bien decir la infracción M1. Disculpen el error que he cometido. Sino, es decir, M1 es un código. Y si ustedes ven la conducta infractora, hay varios supuestos ahí. Dice, conducir con presencia de alcohol en la sangre, que supere lo previsto en el Código Penal, o el conector lógico es la disyunción, es decir, me está mandando a otro supuesto, que es distinto al primero, bajo efecto estupefaciente, narcóticos, alucinógenos, comprobado el estándar respectivo, nuevamente el o, por negarse al mismo, y aquí viene la conjunción, y que haya participado en un accidente de tránsito. Entonces, si así a primera vista, ustedes pueden ver que en esta conducta infractora o en este código se recoge más de una conducta infractora. Entonces, si nosotros decimos, el señor ha cometido la infracción M1, incorrecto, no hay infracción M1, hay código M1. Y dentro del código M1 hay varios supuestos de conductas infractoras. Este error lo pueden ver claramente aquí. Fíjense que acá se ha levantado una papeleta a una persona que supuestamente ha cometido una infracción.
Ahora bien, ¿qué infracción cometió esta persona? Muchos dirán, ahí está, doctor, ha cometido la infracción M1. Disculpen, la infracción M1, perdón, la M1 no es una infracción, es un código. La conducta infractora debe estar descrita en ese recuadro que ven ahí donde está la segunda flecha amarilla. Ahí dice, conducta infractora detectada. Entonces, ¿qué cosa es lo que se me imputa a mí como infracción? A mí no se me imputa haber cometido la M1. A mí se me tiene que imputar una conducta que tiene que estar descrita en ese cuadro. ¿Y por qué tiene que estar descrita en ese cuadro? Porque el código M1 va a agrupar más de una conducta infractora. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí a nivel, podríamos decir, ya de las garantías del debido procedimiento? Pues bien, aquí esto al administrado le genera un estado de indefensión. ¿Por qué un estado de indefensión? Porque dice, mire, me han entregado una papeleta, en la papeleta dice M1, pero el M1 dice que que puede haber conducido con presencia de la sangre, que puede haber conducido con presencia de estupefacientes, que puede haber conducido con presencia de alucinógenos, ¿no? O que me haya negado a pasar el examen luego de haber participado en un accidente de tránsito. Aquí se genera un estado de indefensión. ¿Qué qué garantía del debido procedimiento se ha vulnerado? La garantía del debido procedimiento de ser notificado. Doctor, disculpe, pero sí ha sido notificado porque se le entregó la papeleta. Sí, pero el deber de notificar no se limita a entregar un documento, sino la notificación significa ponerle en conocimiento la conducta infractora para que él ejerza su defensa. En este caso, la persona no puede ejercer, ¿no?, su defensa, no puede formular descargos porque no hay una precisión en la imputación. Entonces, esta confusión viene casualmente en lo coloquial. Nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de la infracción M1, M5, la M18, la G15, cuando en realidad los códigos no siempre guardan relación con una conducta infractora, sino puede guardar relación con varias conductas infractoras. Acá, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo más claro de que un código G19 tiene varios supuestos. Miren cuántos supuestos hay acá, ¿ya? Conducir un vehículo de categoría M o N. O sea, quiere decir los supuestos se van a partir en dos, porque sabemos vehículo de categoría M son vehículos para transporte de personas y N son para transporte de carga. Y dice así, que carezcan de vidrios de seguridad reglamentarios o, realmente el conector lógico, que su parabrisas se encuentre deteriorado, trizado o con objetos, impresos, calcomanías, carteles, que viene a ser una O también, otros elementos en el área de barrio limpia parabrisas y la conjunción, y que impida la visibilidad del conductor o un vehículo de la categoría L5 que contando con parabrisas, micas o similares tenga objetos impresos, calcomanías, carteles otros elementos que impidan la visibilidad del conductor. Bueno, aquí en esto sí se lucieron, porque si ustedes ven ahí, esta conducta infractora son muchas conductas infractoras que están contenidas en un mismo código. Entonces, lo que tratamos de decir que está mal decir, existe la infracción G15, M1, la M5 y otras más, ¿no? Existen códigos, sí, pero no son conductas infractoras, por lo tanto, no se relacionan. Vamos a ver ahora la calificación muy grave, grave o leve. La pregunta que nos haríamos es, en el cuadro, ya estamos en la tercera columna, ¿la calificación de la gravedad de las infracciones se relaciona siempre con un riesgo de siniestro? Porque cualquiera pensaría y diría, a ver, si es muy grave, significa que es una infracción que está poniendo en grave riesgo, en peligro la seguridad. Si es grave, es medianamente riesgo, y si es leve, casi es nulo el riesgo. ¿No? Esa es una lógica que tendríamos. Y la pregunta es, ¿la calificación de la gravedad se relaciona siempre con el riesgo de siniestro? La respuesta es no. A ver, vamos a hablar del principio general de razonabilidad. Sabemos que también como principio de la potestad sancionadora hay un principio de razonabilidad, ¿no? Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados,
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Bueno, aquí yo creo que ya está bien mi cámara y estoy ahí, estoy, ¿no? Qué bueno. A ver, ¿qué es lo que significa este principio de razonabilidad? Dice que algo así como que cuando la administración imponga sanciones, no cree infracciones, lo va a hacer dentro de determinados límites. Que no sea tan leve que anime al infractor a cometer la infracción, ¿no? Antes de cumplir la norma, es decir, por ejemplo, ¿no? Oiga, si yo me estaciono en la calle, voy a pagar 50 soles de multa. Y si me voy a una cochera todo un día, voy a pagar 80 soles. Entonces, más me conviene la multa. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. O que sean ya excesivas, ¿no? Es decir, dicen, no sé, te pasaste una luz roja, ya 5.000 soles de multa. No, entonces dice, no, el principio de razonabilidad, el principio general de razonabilidad dice que tiene que estar dentro de un marco. La pregunta era si es que las conductas infractoras, o sea, siempre la calificación de muy grave, grave o leve, tiene que ver con la posibilidad de un accidente. La respuesta es no. Miren, por ejemplo, estas infracciones que ven aquí, que es separado, son infracciones que son del código G. Es decir, que el legislador entiende que son de mediana gravedad. Miren lo que dice, adelantar o sobrepasar en forma indebida otro vehículo. Sabemos que en las carreteras, cuando se realiza esta maniobra de adelantamiento, puede dar lugar a accidentes lamentables, ¿no? Es decir, cuando un adelantamiento, es decir, me paso al otro lado, ¿no? Y hago el adelantamiento de una manera que no es la que corresponde, entonces las consecuencias son gravísimas, pero fíjense, acá la han considerado simplemente como grave. Detener el vehículo bruscamente sin motivo. No mantener la distancia de seguimiento. Sabemos que esto produce esta distancia cuando voy siguiendo otro vehículo, estoy muy próximo y para, ¿no? Se puede producir un choque. O, por ejemplo, el código G18 que dice conducir un vehículo usando el teléfono celular o con objetos que me impidan tener ambas manos sobre el volante. Entonces, sabemos que el volante es el medio con el cual yo dirijo el vehículo y si yo tengo solamente una mano, no voy a poder accionarlo eficientemente, por lo tanto no voy a poder realizar los relevos en mi caso una emergencia. Por lo tanto, es una infracción que tiene una gran connotación de siniestralidad, pero el legislador la ha considerado simplemente como grave. Y ustedes saben que las infracciones que están consideradas como graves tienen una sanción y tienen un descuento y la multa prácticamente es mínima, es algo de 60 soles que se paga de multa con el descuento. Y estas sí tienen descuento. No reducir la velocidad en lugares de peligro, o sea que si estoy en un lugar de peligro y no bajo la velocidad de manera precautoria, simplemente grave. Circular en forma desordenada o haciendo maniobras peligrosas. No hacer señales para cambiar de dirección, es decir, me paso de un carril a otro y volteo como quiero. No utilizar las luces intermitentes de emergencia. Señores, si yo dejo mi vehículo en un lugar en donde pasan vehículos a gran velocidad, o por ejemplo en una zona oscura, y no enciendo mis luces de emergencia para que conozcan mi posición, ¿no? Dice el legislador, bueno, es grave nomás, no es muy grave. Circular sin luces, ¿no? O dispositivos reflectivos, circular en la noche sin encender las luces, estacionar sin luces de peligro, usar luces altas en vías urbanas, lo que causa la ceguera al otro conductor, aumentar la velocidad cuando se es adelantado, que es una maniobra temeraria, ¿no? Si por ejemplo, yo estoy circulando y veo que alguien me va a adelantar y yo acelero para impedirle que culmine con la maniobra, lo estoy dejando en un lugar vulnerable donde puede ocurrir una tragedia. Y han ocurrido muchas tragedias de ese tipo. Bueno, y en fin, el cuadro es bastante largo. Estas son aquellas que simplemente he seleccionado algunas, nada más, para demostrarle que no todas las calificaciones de muy grave, grave o leve tienen que ver con el riesgo que podamos enfrentar. La cuarta columna es la columna sanción. Sabemos que la sanción es la consecuencia, ¿no?, reactiva de la administración frente a una conducta infractora que haya sido detectada. Y
Si bien es cierto, la ley de tránsito y transporte terrestre no hace diferencia entre sanciones pecuniarias y no pecuniarias, porque entendemos que cuando hablamos de una sanción pecuniaria, pues es una multa, lógicamente, ¿no? Y cuando hablamos de una sanción no pecuniaria es cuando no tiene que ver con una cantidad de dinero. Ahora, esta diferenciación no se hace en la ley. Sanción es sanción. Sanción es sanción. Entonces, lo que sucede es que aquí en nuestro país se sanciona más de una vez una misma infracción. Por ejemplo, se impone una multa y también se le impone la suspensión de la licencia. Entonces, la suspensión de la licencia es una sanción, sí es una sanción. Entonces estoy recibiendo dos sanciones por un mismo hecho. Y si ustedes ven en la ley no dice sanción pecuniaria o no pecuniaria, dice las sanciones aplicables al tránsito son las siguientes, dice multa, cancelación, suspensión y así va diciendo, ¿no? En nuestro medio se ha utilizado porque, bueno, el legislador siempre ha pensado que mientras más sancione, va a reprimir más las conductas, ¿no? Así se escape del marco legal. Pues bien, acá tenemos una multa que es calculada con un porcentaje de la unidad impositiva atribuida. Sabemos que para el presente año es 4.950. Y para efecto de las sanciones no pecuniarias se han escogido tres, y solamente tres. La primera es la suspensión de la licencia de conducir. La segunda es la cancelación de la licencia y la tercera es la inhabilitación del conductor. Vamos a explicar en qué consiste cada una de estas sanciones. Empecemos por las multas, ¿no? Las multas, como sabemos, van en relación a la gravedad, ¿no? A la calificación, muy graves, graves y leves. Las multas calificadas como muy graves van a tener sanciones que van del 100% de la OIT, o sea, una OIT, hasta el 12%. Las graves, el 8% de unión positiva tributaria, que actualmente es 396 soles. Cualquiera diría, doctor, ahí está, pues las graves son 396, es considerable. Tampoco hay que desdeñarlas, ¿no? Y las leves, 198, que equivale al 4% de la unión positiva tributaria. Pero, aquí viene el pero, el legislador ha dado una especie de bonificación o de premio, ¿no? Atenuación de la sanción por el pronto pago. Es decir, el pronto pago, que viene a ser el reconocimiento de la infracción, cuando el infractor va y paga, va a ser objeto de un descuento. Por ejemplo, las muy graves, que están en el rango del 12% de la impositiva tributaria, que son 594 soles, si se pagan dentro del primer al quinto día, solamente se va a pagar el 17%, ¿no? Bueno, ahí había un error, parece, disculpen, el 17%, sí, 17%, y si se paga a partir del sexto día y antes de la notificación de la resolución de sanción, 196 soles. Y si ya fue notificada la resolución de sanción y usted quiere reconocerlo, pues 594. En el caso de las graves, fíjense, las graves es 396, pero si usted va y reconoce su falta con el pronto pago, solamente paga 67 soles con 32. Dentro del primer al quinto día. A partir del sexto día, 130 soles, y si ya le ha notificado la resolución de sanción, 396 soles. Y en el caso de las infracciones leves, ¿no? Es el 4% de la OIT, que equivale a 198 soles. Si se paga del primer al quinto día, solo paga 33 soles. Es la que la conocen o le dicen o les encanta, dice una chiquita nomás, ¿no? La que cueste menos. Si se paga a partir del sexto día, 65 soles, y si ya fue notificada la resolución de sanción, 198. Ahora, esto funciona así, ¿ya? Me entregan mi propia papeleta de infracción, es decir, me notifican en mi papeleta de infracción, entonces yo voy a tener la opción de pagarla y acogerme a este beneficio por pronto pago, o puedo dejarla ahí, ¿no? Hasta que suba de precio, o puedo presentar mis descargos también. Eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, aquí desde el primer al quinto día, fíjense que tiene un descuento considerable, solo se paga el 17% del total. Ahora bien, el beneficio del pronto pago no es aplicable a estas infracciones que usted ve aquí debajo. Aquí debajo hemos puesto infracciones, entonces aquí viene una creencia también muy difundida entre los conductores. Dicen, a ver, doctor, dice, las infracciones, mire, son M. Entonces las infracciones muy graves no tienen beneficio de pronto pago.
Bueno, esto vamos a ver si es verdadero o falso. Dice, el beneficio de pronto pago no se aplica a las infracciones calificadas como muy graves. Hay personas que afirman eso, lo cual no es cierto. Fíjense aquí, les he separado la lista de infracciones muy graves, ¿sí? Que sí tienen descuento. O sea, las que no entran al pronto pago son las que vieron abajo al cuadro de la diapositiva, pero estas que ven aquí, que creo que suman algo como de, no sé, como 30 infracciones, sí tienen beneficio de pronto pago. Entonces, por ejemplo, ¿no? Desobedecer al policía, manejar sin correctores, o sea, manejo sin mis anteojos. Tengo neumáticos en mal estado. Ah, pues señor, no se preocupe. Se está poniendo en riesgo la seguridad de todo el mundo, puede causar una tragedia, pero acá tiene su papeleta y puede ir y acogerse al pronto pago. Estos códigos que he separado aquí son infracciones de tránsito que son calificadas como muy graves, pero que no tienen, que sí tienen el beneficio del pronto pago. A ver, voy a retroceder para poder, fíjense que debajo dice, estas infracciones no tienen beneficio del pronto pago y está M1, ¿no? Los códigos M1, M2, M5, M20, velocidad, ¿no? La inspección técnica, ¿no? Pasa a ser, bueno, la luz roja, no sé, esas no tienen el beneficio del pronto pago. Entonces, me queda una duda, no sé si les queda a ustedes también. Esas infracciones, no, ¿por qué no tienen beneficio del pronto pago? Cualquiera me podría decir, doctor, porque son muy graves. Pero estas también son muy graves. ¿Y por qué estas sí tienen beneficio de pronto pago si las han calificado como muy graves? O es que tenemos dos formas de muy graves. Tenemos las muy graves gravísimas y las muy graves no tan graves. Me imagino que eso debe ser para que no las hayan considerado y las tengamos ahí aparte, ¿no? A ver, ¿qué cosa es la suspensión de la licencia de conducir? La suspensión de la licencia de conducir es una restricción temporal que me imponen, es decir, yo sigo manteniendo la titularidad de la licencia, es decir, sigo siendo un conductor porque tengo licencia, pero durante un periodo de tiempo, este acto administrativo no va a tener eficacia. No tiene eficacia el acto administrativo. O sea, yo tengo la licencia, sigue estando vigente la licencia, pero por efecto de la suspensión, este acto administrativo no tiene eficacia, es decir, no puedo realizar la actividad de la conducción de manera temporal. La cancelación de la licencia significa que esta licencia que se me ha sido concedida ha sido revocada en forma definitiva. Es decir, el acto administrativo que me otorgó la licencia ha sido anulado, ya no existe. Entonces, al momento que se produce la cancelación de la licencia, pues yo vuelvo a ser un peatón. Me hicieron una pregunta la vez pasada, me dice un curso con efectivos policiales, me dicen, doctor, y si en el caso intervenimos un conductor que tiene licencia, ¿no? Pero está cancelada, y no hay una infracción para ese señor, porque la licencia, no hay una infracción para manejar con la licencia cancelada. A ver, ¿cómo que no? Sí la hay, que es el conducir sin licencia. Porque ese señor no tiene licencia. Me dice, no, sí tiene, pero está cancelada. No, señor, el momento que yo he sido titular de licencia y esta es cancelada, pues ya no tengo licencia. Vuelvo a ser un peatón. La suspensión es simplemente la restricción temporal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Las dos tienen el mismo efecto. No me permiten, a pesar de que se obtuvo en algún momento una licencia, no se me permite la conducción. La suspensión tiene se puede decir, la particularidad de la temporalidad. En cambio, la cancelación es el acto definitivo, es decir, cuando se produce la cancelación, ya vuelvo a ser un peatón, simplemente. Y la inhabilitación no es para conducir, la inhabilitación es para obtener una nueva licencia. Esto significa que se me ha impuesto una restricción para que yo pueda tramitar una nueva licencia de conducir. A ver, les explico, ¿ya? Si yo cometí una infracción que tiene cancelación de licencia, es decir, se anula mi licencia, y se me inhabilita para obtener yo podría con la cancelación ir al día siguiente y sacar una nueva.
pero la cancelación va acompañada de la inhabilitación. ¿Qué significa? Te cancelamos la licencia y si se te ocurre ir, ¿no?, mañana a obtener una nueva, tienes que saber que estás inhabilitado para obtener una nueva licencia por un periodo de tiempo, que puede ser por un periodo de tiempo o puede ser definitiva, como el caso de la infracción o la conducta infractora contenida en el código M1, ¿no?, que dice, si yo conduzco con presencia de alcohol en la sangre y además he participado en un accidente de tránsito, se me cancela la licencia y se me inhabilita para obtener una nueva licencia de por vida. En esto quiero ser muy específico porque la suspensión, a ver, doctor, me han suspendido la licencia, pero yo veo en el sistema que mi licencia sigue vigente. Claro, tu licencia sigue vigente. Es decir, la vigencia de tu licencia está dada por el tiempo en la cual tienes que revalidar. Entonces, si tú tienes una licencia que está vigente de hoy día, que te entregaron hasta dentro de 8 años, que es una licencia particular que tiene 8 años, pero te han impuesto una suspensión de 3, significa que tu licencia está vigente, pero está suspendido los efectos de manera temporal. Tu licencia sigue vigente, pero está suspendido los efectos. En cambio, la cancelación es la desaparición de este acto administrativo. Y la inhabilitación no es para conducir, porque uno dice, este conductor está inhabilitado, no puede conducir. No, lo que estoy inhabilitado es para obtener una nueva licencia. Y aquí se da uno de los grandes problemas que se me presenta mucho en la consulta. Doctor, yo tengo una licencia para moto y tengo una licencia para auto. Pues resulta que yo había tomado alcohol, estaba manejando mi moto, me encontraron, me retuvieron la licencia, me levantaron la papeleta de infracción, siguió el procedimiento sancionador y salió una resolución cancelando, suspendiendo mi licencia, ¿sí? Me suspendieron la licencia por 3 años, ¿ya? Pero el otro día yo estaba manejando con mi licencia de auto, manejando mi auto, y el policía me dice, señor, usted tiene la licencia suspendida. Y dice, sí, mi licencia de moto está suspendida. No, no, no. Usted está suspendido, usted no puede manejar. A ver, no existe suspensión de la persona, existe suspensión de la licencia. Y el acto administrativo resolutorio, o sea, la resolución es específica. Señor, se resuelve, suspender la licencia de conducir número tal. No le estoy suspendiendo todas sus licencias, le estoy suspendiendo una en específico. O por ejemplo, ¿no? Señor, su licencia está cancelada y usted está inhabilitado. Sí, mi licencia de moto fue cancelada y me inhabilitaron para obtener una nueva. ¿Sí? Pero yo tengo, desde hace mucho tiempo, una licencia de auto. La pregunta es, ¿esa resolución sobre unos determinados documentos afecta los demás documentos? Y aquí viene el razonamiento. Dice, no, señor, usted está inhabilitado. Sí, estoy inhabilitado, pero lean lo que dice ahí. Inhabilitado para obtener una nueva licencia, pero no estoy inhabilitado para conducir. O sea, mi licencia fue cancelada y estoy inhabilitado para obtener una nueva, ¿no? Parece medio confuso, pero en el ámbito administrativo, o mejor sancionador, hay que ser muy específico. Las sanciones no pecuniarias que contempla el reglamento de tránsito, ya vimos las pecuniarias, ahora vemos las no pecuniarias, se dan en los siguientes casos, fíjense. Solamente en estos códigos nada más. M1, que tiene la conducta de conducir en estado de ebriedad, de tener un accidente o drogas o negarse, que tiene cancelación y también la inhabilitación definitiva. La infracción del código M2, ¿no?, que conducir en estado de ebriedad, que está contenido en el código M2, que es la suspensión de mi licencia por 3 años. Conducir sin licencia, que está contenido en el código M3, inhabilitado, porque no tengo licencia, no me pueden cancelar ni suspender lo que no tengo, me inhabilitan por 3 años. Manejar con la licencia ha sido retenida, ¿no? Suspensión por 3 años. Y si yo estoy manejando con la licencia suspendida, cancelación definitiva de mi licencia, lo cual es una redundancia porque toda cancelación es definitiva. Un detalle que quiero que tomen en cuenta, en la conducir con la licencia suspendida, que está contenida en el código M4, o sea, me suspendieron la licencia, yo estoy manejando. ¿Sí? Me encontraron manejando, mi licencia estaba vigente, pero estaba suspendida. Salió la resolución, me cancelaron. Ojo, ahí se han olvidado en la M4
también de disponer la inhabilitación. Eso significa que si yo estoy manejando con una licencia suspendida, me cancelan la licencia, al día siguiente puedo ir y obtener una nueva. Porque la cancelación definitiva es una redundancia. No hay cancelación temporal. Todas las cancelaciones son definitivas. Ahí se le escapó la tortuga y no han dispuesto la inhabilitación. Si conduzco un vehículo con una licencia de otra categoría, por ejemplo, estoy manejando el ómnibus y tengo una licencia de auto, esa licencia que yo tengo va a ser suspendida por un año. Y de ahí vienen las problemáticas M37, M38 y M39. Por si acaso, la última es M39, había un error ahí. Dice, conducir y participar en un accidente de tránsito con daños, con lesiones. Suspensión de un año. Un accidente con daños personales, ¿no? O sea, con lesiones, en un vehículo de servicio público. La suspensión es por 3 años. Y un accidente que cause lesiones graves o muerte, cancelación e inhabilitación definitiva. En estos casos, en estas infracciones, se aplican las sanciones no pecuniarias. Particularidad de las sanciones no pecuniarias que no requieren de ejecución. O sea, basta con que se me haya notificado válidamente el acto administrativo de sanción para que ya automáticamente se produzca tanto la cancelación, la suspensión y la inhabilitación, ¿no? O sea, no requiere ejecución ese tipo de sanciones. A ver, con respecto a las sanciones, la Ley de Tránsito y Transporte 27181, ¿diferencia entre sanciones pecuniarias y no pecuniarias? La respuesta es no. Fíjense acá, he transcrito el artículo 26, numeral 1 de la Ley 27181, Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, y dice, las sanciones por infracciones a la norma de transporte y tránsito y servicios complementarios son las siguientes. Y fíjense que va desde la A hasta la J. En ninguna parte dice, estas son pecuniarias, estas son no pecuniarias. Dice, las sanciones por infracciones son las siguientes, y acá tiene usted todo el listado. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el legislador en el caso de tránsito? Dice, a ver, voy a usar esta, multa al conductor, y además voy a usar esta, la suspensión. Quiere decir que de este catálogo de sanciones ha tomado 2. Esto significa que está sancionando 2 veces. 2 veces, multa y suspensión. O bueno, o me multas o me suspendes, pero no pueden ser las dos. El legislador acá ha optado por las dos y dice, no, está bien. Pero la ley dice, no, yo no hago diferencia entre pecuniario y no pecuniario. Digo, las sanciones son estas. Y el principio dice, nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho. A ver, llegamos entonces a la casilla número 5 que habla sobre los puntos. Los puntos. A ver, por ley 29365 del 29 de mayo de 2009 se establece el sistema de control de licencia por puntos. Entonces tenemos que nuestro sistema es un sistema de acumulación. Hay varios sistemas de puntos en el mundo, ¿eh? Hay sistemas de méritos que te restan puntos. Por ejemplo, en España te dan 12 puntos y a medida que vas acumulando sanciones, te van descontando puntos, ¿no? Entonces tiene un sistema en el cual pierdes puntos. Nuestro sistema, el sistema peruano, es un sistema de acumulación de puntos. Se acumulan puntos, no se pierden. Entonces todos los conductores comienzan de cero. Yo escucho a veces que dicen, inclusive lo ven en televisión, comentaristas o personas que opinan y dicen, en el caso de este señor, esta infracción no le resta tantos puntos. No, no te restan puntos, te acumulas puntos. Entonces, la premisa de nuestro país, tú comienzas de cero. Y a medida que vas teniendo sanciones firmes en el ámbito administrativo, se van acumulando puntos. Y el tope máximo de puntos en nuestro país es de 100. Entonces es acumulativo, comienzas de cero y si llegas al tope máximo de 100, entonces se produce la suspensión de la licencia de conducir por un espacio de 6 meses. Este sistema de puntos ha sido implementado y fiscalizado por el MTC y es una forma de control permanente, ¿no? Una evaluación del comportamiento del conductor y una forma de que el conductor también se autorregule, es decir, de que vaya sabiendo cuántos puntos ya va acumulando y si se va acercando al peligroso 100,
para que modifique su conducta. Pues bien, en nuestro país no se ha entendido bien el sistema de puntos. Hay inclusive un reglamento de puntos, ¿no? El reglamento, el Decreto Supremo 025 del año 2021, o sea, no hace mucho, dice de que todas las licencias entran ahora, tanto las de auto, la clase A como la clase B, y vamos a tener una diferencia entre los puntos registrados y los puntos contabilizables. ¿Qué significa esto? Cuando a mí me levantan una papeleta de infracción, ya sabemos que la papeleta no es una sanción, es simplemente una denuncia, porque va a haber un procedimiento sancionador y en algún momento va a haber una resolución de sanción. Pero la norma dice que del momento que se me levanta la papeleta, se tiene que registrar esa papeleta y obviamente se van a registrar los posibles puntos. Entonces, yo puedo tener registrado 500 puntos y no ser objeto de una sanción, porque los puntos registrados no sirven para la suma de la acumulación. Son simplemente los posibles puntos. ¿Qué se necesita para que esos puntos registrados se conviertan en puntos contabilizables, es decir, entren en la cuenta? Que la sanción se convierta en una sanción firme. La papeleta no es una sanción, es simplemente una denuncia. Yo tengo 500 puntos registrados y dice, acá estoy viendo en el sistema que tienes 500 puntos. Sí, pero registrados, no contabilizables. Contabilizables es cuando la sanción ya es firme. Hay un incentivo de 20 puntos cuando yo me porto bien, antes eran 50. Ahora, si yo durante 2 años yo me porté bien, es decir, no tuve ninguna sanción firme, entonces me van a dar una bonificación, es un incentivo. Antes eran 50, ahora solamente son 20. Esos 20 que me van a dar, si yo cometo una infracción, se hace el descuento automático, ¿no? O sea, yo tengo, se puede decir, menos 20. Me da un incentivo. A ver, yo estoy en cero. Voy a poner el caso. Yo estoy en cero. ¿Ya? No cometí nada durante 2 años. Me dieron mi bonificación. ¿En qué estoy? En menos 20, pues. Me dieron una bonificación de 20. No es que me hayan sumado 20. Ya tengo 20 puntos, estoy contento. No, eso no te debe alegrar. Tengo menos 20. Entonces, por ahí me levantan una infracción de 20 puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Automáticamente se descuenta este incentivo y vuelvo a cero. O sea, quiere decir que son puntos a mi favor. También existe un incentivo de descuento de puntos, y es decir, que ya los tienes, por medio de un curso de seguridad vial para conductores. Si yo tengo ya puntos, y por ahí yo me siento que estoy en capilla, entonces yo puedo seguir este curso y se me van a restar hasta 30 puntos. Pero este curso yo no lo puedo hacer varias veces, puedo hacer solamente un curso cada 2 años. Y segundo, la muerte de los puntos. Los puntos que están contabilizables, o sea, que ya están afectando mi récord por sanción firme, suponiendo, tengo 70 puntos. Digo, una más y sumo los 120. Pero como soy práctico, digo, ya me enteré, voy a hacer mi curso de seguridad vial para conductores y voy a descontar 30. Quiere decir que de los 70 que tenía, ya me quedé en 40. Bueno, ya tengo más margen, ¿sí? Pues resulta que estos 40 puntos que tengo ya cumplieron 2 años. O sea, quedaron firmes y fueron contabilizables hace 2 años. Una vez que cumplen 2 años, automáticamente esos puntos contabilizables se eliminan de mi registro. Esto es automático por efecto del tiempo, 2 años. Sí, yo sé que es un poco complejo. Ahora, el sistema de puntos es un sistema informático donde se registran los puntos provenientes de sanciones firmes. No, esto es falso. El sistema de puntos no ha sido bien entendido en nuestro país. El sistema de puntos no es una base de datos. Eso se llama un sistema informático. El sistema de puntos es un sistema que tiene las siguientes etapas. Primero es la detección. La detección la hago en el sistema informático. Es decir, en el sistema se cargan los puntos, ¿no? Entonces, por ahí detectamos que el señor Marcos Agurto tiene más de 100 puntos o llegó al límite de 100 puntos. Entonces, ¿cuál va a ser una vez que lo detecto?
esta persona va a ser extraída, o sea, va a ser retirada del sistema de conducción, ya no puedes conducir, y esta extracción tiene una finalidad. ¿Cuál es? La reeducación. Es decir, hay algo que hemos fallado con este señor que, mira, ya acumuló 100 puntos, entonces vamos a extraerlo. Aquí se ha tomado esa extracción como una sanción, como si yo junto puntos o acumulo puntos, me van a sancionar con la suspensión. No es una suspensión, no es una sanción. Te hemos extraído del sistema, ¿para qué? Para ver qué es lo que ha pasado contigo. Y la primera presunción, la presunción sine qua non, es que, bueno, hay algo ha fallado en tu conocimiento, en tu pericia. Por lo tanto, vamos a hacer una intervención de reeducación. Una vez que te hemos reeducado, te hemos dado un curso de capacitación, entonces, y de tiempo prudencial, te reinsertamos nuevamente, te habilitamos otra vez, vuelves a entrar nuevamente al sistema y te vamos a hacer seguimiento. Entonces van a haber personas que con esta intervención ya no van a acumular puntos, van a continuar normal. Pero ¿qué pasa con una persona que luego de haber seguido este procedimiento vuelve nuevamente a presentar este problema? Entonces, lo hemos detectado, este señor nuevamente tiene 100 puntos, lo extraemos nuevamente y ya no es una reeducación, pues ya te reeducamos, ya tú debes de tener otro problema. Entonces ya tiene que ser, esta intervención tiene que ser a profundidad, ya debe ser algún problema de conductual. Es decir, ya no es una reeducación, ya es una examinación que tiene que hacerte un profesional, ¿no? Para saber cuál es el problema. Y luego de ello, que haya esto y que, no sé, te termine en terapia, lo que sea, te volvemos a reinsertar y nuevamente te hacemos seguimiento. A lo mejor las terapias fueron efectivas y ya no vuelves más a continuar. Pero vamos a suponer de que una vez que te reinsertamos y le hacemos seguimiento, detectamos, o sea, volvemos al punto 1, de que otra vez has presentado 100 puntos. En ese caso hay una extracción y ahí sí ya no hay reeducación, reinserción, sino ya ahí hay una cancelación y una eliminación de esa licencia conducir. Entonces, el sistema de puntos no es un sistema informático, es un sistema en el cual se hace todos estos pasos. Entonces, el primer error que tenemos en nuestro país, nuestro sistema de puntos, es que se cree que es un sistema sancionador. Es decir, si tú juntas 100 puntos, te sancionamos con la suspensión por 6 meses. No, ahí se ha malinterpretado por parte de la autoridad lo que es la necesidad del sistema. Una vez que te hemos detectado en el sistema informático, entonces hay la extracción. La suspensión no es a mérito de sanción, sino es a mérito de prevención. La extracción, o sea, no puedes manejar, suspendida la licencia, es verdad, estamos suspendiendo la licencia, pero no a mérito de una sanción, sino una medida preventiva. Y vamos al proceso de reeducación. ¿Cuánto tiempo voy a estar fuera del sistema? El tiempo necesario para la reeducación. Y esta intervención es la que hace el Estado. Y ojo, que la ley que hemos visto hace un rato, la ley de puntos, dice que esta reeducación corre por cuenta del mismo administrado, es decir, que tiene que pagar el curso. Y no es un taller, no es tampoco una charla o un examen psicológico, sino es obviamente todo un programa diseñado para hacer la intervención del Estado sobre esta persona que presenta problemas. Una vez que aprobaste tu curso y pagaste y te dolió, listo, te reinsertamos. Es decir, no es que terminó tu sanción, no, ya terminó el procedimiento, te reinsertamos y ahora te hacemos seguimiento. Entonces, este sistema, en nuestro país, lamentablemente, el sistema de puntos no funciona porque no se entiende bien en qué consiste un sistema de puntos. Pasamos al punto 6, que es la columna 6, que son las llamadas medidas preventivas. Habíamos dicho que las medidas preventivas son medidas que se van a adoptar con la finalidad de cortar la conducta infractora y dar las facilidades para que esta conducta infractora migre a una conducta reglamentaria. Las medidas preventivas que se han considerado en el reglamento de tránsito, de todas las que hay en la ley, son la retención del vehículo, la remoción del vehículo, el internamiento y la retención de la licencia de conducir. Ahora, la autoridad competente, el límite al uso, dice que no puede hacer uso de medidas preventivas que no estén expresamente contempladas en el reglamento bajo responsabilidad.
Entonces, en el cuadro de infracciones, usted tiene que ver si la infracción o la conducta infractora que se le está imputando tiene una medida preventiva. Entonces, las medidas preventivas, por ejemplo, ya se pasó la luz roja al depósito, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque si usted revisa el cuadro de infracciones, en el código respectivo para luz roja, no va a encontrar medida preventiva alguna. Entonces, las medidas preventivas obviamente son para las infracciones continuadas y no para las infracciones instantáneas. Las infracciones instantáneas ya se cometieron, ya se agotaron en el acto. Entonces, son para las infracciones llamadas infracciones continuadas, es decir, para lograr el cese de la conducta infractora y su migración a una conducta reglamentaria. A ver, preguntas, acá mitos sobre las medidas preventivas. Dice, el no aplicar la medida preventiva es causal de nulidad de la papeleta. Hay gente que dice, presento mi recurso de nulidad porque en la infracción que se me levantó, se disponía una medida preventiva del cual el policía no aplicó. Entonces no siguió el debido procedimiento, por lo tanto pido la nulidad. Dice, si la infracción amerita la retención del vehículo, cualquier policía puede llevarlo a la comisaría para levantar la papeleta. Tampoco eso es cierto. No es cierto ninguno de los dos. A ver, si la infracción, la conducta infractora que yo despliego, tiene una medida preventiva de retención del vehículo, el procedimiento dice que el policía ordenará que el conductor se detenga, se aproximará a la ventanilla, solicitará los documentos, levantará la papeleta, entregará la copia de la papeleta, le invita para que firme, le entrega la copia de la papeleta y le entrega los documentos. Una vez que terminó con ese procedimiento, recién se aplica la medida preventiva. Entonces, la medida preventiva no se aplica sin procedimiento de detección de infracción. Es complementario a, y no siempre se usa. O sea, no siempre se aplica una medida preventiva. Entonces, este mito, porque es un mito muy difundido de que, oiga, el policía, no sé, pues de una unidad, radiopatrulla, no sé, ve a un conductor y dice, ha cometido una infracción que amerita retención. Entonces yo lo puedo llevar a la comisaría para que levanten la papeleta. No, las papeletas se colocan se levantan en el lugar, no se levantan en una comisaría. Aquí tienen un cuadro en el cual se explica, por ejemplo, cómo funciona la retención de una licencia por accidente. Entonces ocurre un accidente de tránsito y hay que evaluar las consecuencias, ¿no? Si la consecuencia es con daño personal o con daño material. Si es con daño material, hay la retención del vehículo, ¿sí? Y fin del asunto. Pero si es con daño personal, entonces se retiene la licencia y el vehículo se interna al depósito, ¿sí? Si hubo inobservancia de la regla técnica de tránsito, entonces se levanta una papeleta y se remite la licencia a la municipalidad. Si no hubo inobservancia de la regla técnica de tránsito, entonces se termina el procedimiento y se devuelve la licencia conducir. Entonces, cuando tenemos un accidente, es posible que nos retengan la licencia y que termine en una papeleta, pero para esto tiene que seguir estos requisitos. Si en caso son daños materiales, ahí terminó el asunto. Si en caso es daños personales, entonces hay retención de licencia e internamiento al depósito. Pero la retención no es definitiva. Hay que evaluar la inobservancia de las reglas técnicas. Si hubo inobservancia, ahí se levanta la papeleta y se remite la licencia a su trámite. Si el policía determina que no hubo inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, entonces devuelve la licencia de conducir y fin del procedimiento. ¿Cuáles son las causales para la retención de una licencia de conducir? De que haya una infracción que tenga suspensión o cancelación, ¿no? Ustedes han visto que son las infracciones que tienen retención de licencia. Que la persona ya haya acumulado 100 puntos. O que tenga una cantidad de infracciones de acuerdo a las combinaciones que ven ahí, 2 muy graves, 5 graves o una muy grave y 3 graves. Si tiene esa combinación, también se le retiene. O si existe un accidente con daños personales. El plazo de remisión, en los 3 primeros casos, el plazo de remisión, o sea, el plazo en que se debe remitir a la autoridad competente es de 24 horas. En cambio, cuando la retención fue por daños personales, un accidente de tránsito con daños personales, el plazo es de 72 horas. ¿Cómo se levanta la retención de licencia de conducir? En algunos casos, con el pago de la multa, cumplir la suspensión, si en caso fue la sanción de suspensión, o la absolución del administrador en el procedimiento administrativo, y cuando hubo cancelación, cuando esta sanción quede firme, ya se desecha completamente la licencia.
En el caso de la retención por accidente de tránsito son 72 horas para ver si hubo inobservancia de las reglas técnicas. Si hubo inobservancia de las reglas técnicas, si no hubo inobservancia, perdón, de las reglas técnicas, entonces se levanta la retención de la licencia de conducir. La otra medida preventiva es la retención del vehículo, que puede ser retenido en una comisaría, en un plazo que no exceda de 24 horas. Ojo, la retención no es de 24 horas, dice un plazo que no excede 24 horas. Si en caso pasadas las 24 horas no se subsana la deficiencia que motivó la infracción, el vehículo debe ser internado al depósito. Y la remoción, mucha gente piensa que la remoción es un cambio de ubicación que se hace con una grúa. No, la remoción es un acto en el cual el policía puede exigirlo al conductor. Por ejemplo, ¿no? Tu vehículo está estacionado acá, has cometido esta infracción y esta infracción amerita remoción. Significa que te dispongo que cambies de ubicación el vehículo. O sea, hay personas que creen que la remoción es traer una grúa y mover un vehículo de un lado a otro. No, miren lo que dice acá. Es el acto mediante el cual un vehículo será retirado de su ubicación en caso constituya un vehículo, un peligro, un obstáculo. Será retirado de su ubicación, pero no dice remolcado. Y dice, en caso que el conductor se niegue, entonces puede ser que el conductor esté presente y al conductor se le exija que retire el vehículo de esa ubicación, además de su papeleta, obviamente. Dice, en caso que el conductor se niegue o no se encuentre presente, que puede ser, entonces el vehículo será internado en el depósito correspondiente. ¿Cuáles son las causales de internamiento? Vamos a ver las internamientos. ¿Por qué se interna un vehículo al depósito? ¿Cuáles podrían ser las razones, no? Por una infracción que disponga como medida preventiva el internamiento. Cada vez que se retiene la licencia de conducir, se interna el vehículo. Cuando el vehículo se dio a la fuga, pero obviamente lo capturamos, pues, porque si dio a la fuga y no lo vemos, ¿cómo lo internamos al depósito? Pasado el periodo de retención, es decir, pasado las 24 horas, o cuando hay negativa o ausencia del conductor a llevar el vehículo. ¿Cómo es, para qué se lleva, cuáles son los requisitos para que salga del depósito? Que subsane o supere la deficiencia o que sea absuelto en el procedimiento. Y el internamiento concluye con el pago de la multa, es decir, si tú pagas la multa, sales. O también el pago de los derechos de depósito y de remolque si lo hubiera, o también el vencimiento del plazo. ¿Cuál es el plazo? 30 días. El decreto de urgencia 019 ha planteado el plazo de 30 días. Entonces, si usted tiene un vehículo en el depósito y han pasado 30 días, ¿no? De que se aplicó esta medida preventiva y no ha sido retirado del mismo, entonces la autoridad puede solicitar, ¿no? El retiro del vehículo previo pago de la multa correspondiente. Es decir, puede disponer de él para el chatarreo. Si el conductor no paga la multa, ¿se pone una orden de captura sobre el vehículo? Esta es una pregunta también que se hace mucho, ¿no? Si el conductor no paga una multa, ¿se pone una orden de captura sobre el vehículo? La respuesta es no siempre. A ver, ¿quién es el responsable administrativo? Es el que tiene que pagar la multa. Hay infracciones en que el responsable administrativo netamente es únicamente el conductor. Hay veces que el conductor comparte la responsabilidad de la multa con el propietario. Y hay veces en el cual el propietario asume la responsabilidad cuando no se llega a identificar al conductor. Entonces, si no se paga una multa, se pone una orden de captura sobre el vehículo. Si es que tiene responsabilidad el propietario, es posible que el ejecutor coactivo disponga de una medida cautelar contra el vehículo. Pero esto es únicamente cuando el propietario es responsable por la infracción o en forma solidaria o en forma presunta. Vamos a explicarlo. A ver, dice que el conductor es responsable por las infracciones que cometa, el propietario, en su caso el prestador, son solidariamente responsables ante la autoridad por infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo. Este artículo 24 está dando una posibilidad, pero la ley 27.444 dice lo siguiente: cuando en el cumplimiento de obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas, o sea, varias personas son las que tienen que cumplir este mandato, estas van a responder conjuntamente en forma solidaria por las infracciones que se cometan y las sanciones que se impongan. De tal manera que en el tránsito usted va a encontrar tres formas de responsabilidad: la responsabilidad directa, la responsabilidad solidaria y la responsabilidad presunta. ¿Directa cuál es?
aquella que va a recaer directamente en quien comete la conducta. Solidaria, cuando más de una persona comparte la misma obligación, se obliga también en forma solidaria. Y cuando hablamos en forma solidaria, obligarse en forma solidaria significa de que el acreedor va a poder ejercer sus actos de cobranza sobre cualquiera de ellos para satisfacer el total de la creencia. No es que cada uno paga la mitad. Solidario es por todo. Entonces, si a mí me deben y yo tengo múltiples deudores, pues yo voy a atacar a uno de ellos donde me sea más fácil cobrar. Ahora, una vez que yo ya cobré, yo salgo del asunto y uno de los solidarios se puede subrogar en mi lugar y puede pedirle a la otra parte que le devuelva la parte que corresponde. Pero eso ya es entre ellos, los deudores. Yo como acreedor a cualquier deudor le cobro y eso es el principio de la responsabilidad solidaria. Bueno, la responsabilidad presunta. ¿Qué cosa es la responsabilidad presunta? Como su nombre indica, es una presunción de responsabilidad. Cuando no se puede saber quién ha sido el conductor, sea porque se dio a la fuga, por ejemplo, o sea porque es parte de la fiscalización automatizada con sensores, radares, cámaras, no se puede saber quién era el que manejaba. Entonces, en esos casos se presume la responsabilidad del propietario. Eso se llama responsabilidad presunta. Y como es presunta, es una presunción, admite prueba en contrario. Es decir, en este caso el propietario puede demostrar que no lo tenía en su tenencia y posesión y debe denunciar al tenedor o poseedor del vehículo en el momento que se cometió la infracción. A ver, acá tenemos otras preguntas misceláneas, ¿no? Ya para terminar, sí, estamos en hora. Dice, ¿las infracciones solo se denuncian por medio de una papeleta? No. Las infracciones se pueden denunciar por medio de una papeleta o por una resolución de inicio. Eso lo dice el reglamento del procedimiento administrativo especial. O sea, en tránsito puede haber una papeleta, pero también puede ser que no haya una papeleta. Y la administración te inicie el procedimiento sancionado con una resolución de inicio. Son formas válidas de inicio del procedimiento. Otra más, las papeletas prescriben a los 2 años. A ver, las papeletas no prescriben nunca. Las papeletas no prescriben. Lo que prescribe es la acción, que no es la papeleta. La acción es lo que yo hago. O prescribe, la acción prescribe a los 4 años, ¿eh? O prescribe la exigibilidad de la multa. Quiere decir que cuando ya se convierte en una sanción firme y se genera una multa, la administración puede realizar la ejecución, la cobranza, ¿no?, forzosa de esa multa por el ejecutor coactivo en un plazo de 2 años. Si en un plazo de 2 años no llegó o no logró cobrar, entonces ya prescribió la posibilidad de que me vaya a cobrar. Entonces, las papeletas no prescriben. ¿Qué es lo que prescribe? Prescribe la acción, ¿no? O prescribe la exigibilidad de la multa. ¿Se puede invocar el silencio administrativo cuando han pasado 30 días y no contestan mi descargo? A ver, quiero explicar algo. Los descargos no tienen respuesta. Ya hay muchas personas que presentan descargos ante una papeleta y esperan que les den una respuesta a su descargo. Los descargos no tienen respuesta. Los descargos es simplemente la descripción de mi posición como administrado frente a la imputación que se me ha hecho. Y tanto en el informe final de instrucción como en la resolución, se tendrán que tomar en cuenta mis descargos para la decisión que tome la autoridad. Pero no es que yo presento un descargo y en un plazo de 30 días tienen que contestarme y si no me contestan digo, silencio administrativo. No. Así como las papeletas no prescriben a los 2 años y no prescribe la acción o la exigibilidad de la multa, tampoco se puede invocar silencio administrativo cuando pasado 30 días no me han contestado un descargo, porque los descargos no tienen respuesta, no es una forma de diálogo. Y las misceláneas, procede la nulidad de una papeleta porque no se llenaron todos los campos. Esto es lo más falso que siguen diciendo hasta ahora. Dice, oiga, en esta papeleta no se han llenado los campos, por lo tanto se debe producir la nulidad. No. Sí, hay campos en los cuales son campos esenciales, en los cuales si no se llenan, como el que vimos el ejemplo de la conducta infractora, entonces ahí sí me causa un estado de indefensión, ahí sí puedo pedir la nulidad, pero no es que, no es porque no se llenaron todos los campos, hay campos que a veces no se pueden llenar y no me causa indefensión.
pero la consecuencia jurídica de no llenar los campos no es la nulidad. ¿La denuncia ciudadana merece el levantamiento de una papeleta de infracción? No. La denuncia ciudadana es un procedimiento nuevo mediante el cual cualquier ciudadano puede denunciar una infracción ante la autoridad competente. Y si yo voy a denunciar, lo tengo que hacer con imágenes que yo debo proporcionarle a la autoridad. Y estas imágenes van a servirle a la autoridad para que inicie el procedimiento con una resolución de inicio. A ver, otra pregunta más que por ahí hicieron. ¿La caducidad del procedimiento me exonera de la responsabilidad administrativa? No. La caducidad afecta al procedimiento y no elimina mi conducta infractora. O sea, mi conducta infractora se desplegó, causó efectos, se inició un procedimiento y el procedimiento tiene 9 meses. Pasados los 9 meses, si es que no se concluyó con el procedimiento, ¿no? Entonces se produce la caducidad. Pero mi conducta todavía no ha prescrito y es posible que la administración evalúe la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador. Y final, la última dice, según el nuevo procedimiento administrativo sancionador en tránsito, ¿siempre se notifica el informe final de instrucción junto con la resolución de sanción? No, eso es falso. Yo sé que muchas municipalidades lo han interpretado así, dicen, en el nuevo procedimiento sancionador especial, ahora se notifica el informe final junto con la resolución de sanción. Esto es falso. Sí, sí lo ha dispuesto el legislador ahí en ese decreto supremo, pero dice que cuando el informe final recomienda la sanción, evaluando un medio probatorio que no formó parte de la imputación, en ese caso sí se notifica primero el informe final, se me dan 5 días para presentar mi descargo y después se emite la resolución de sanción, pero no es verdad de que los dos vayan juntos. Bien, muchas gracias. Ya como lo había indicado líder, mi nombre es Marcos Agurto Carroza, el estudio jurídico Vialex, que nos pueden encontrar en las redes como vialex.com.pe. Y ahí te dejamos de compartir, River, te damos el pase ahora para las preguntas que tengan habido realizado. River, ¿no estás con audio, creo? ¿Tu audio no se escucha? Doctor, sí, ahora sí, doctor, sino que me estaba fallando. Doctor, bueno, agradecemos infinitamente, también vemos que se arregló todo bien, nos dicen los participantes, excelente. Doctor, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes, siempre con su venia, iniciamos la ronda, ¿estaría bien? Bien, adelante. Listo. Estamos Doctor, para el examen de grado. uy, no, y yo quiero aprender también, por favor. Hacemos, doctores, preguntas precisas y referentes al tema. Pero es una pregunta, ¿sí? Muy bien, doctor Manuel Ceballos. ¿Cómo está, doctor Manuel? Qué gusto saludarlo. Le doy pase al audio. Adelante. Excelente ponencia, doctor Marco Augusto, doctor. Muy excelente ponencia. Doctor, una pregunta muy sencilla y muy concreta. En el caso de que usted está hablando de accidente de tránsito y haya un accidente con víctimas mortales, y interviene la fiscalía de inmediato, ¿ya no se ponen las multas? ¿O cómo es? Porque yo he visto casos que donde la fiscalía interviene, cuando hay víctimas mortales de un accidente de tránsito, ya no ponen multa, ya no ponen nada. Dicen, no, la fiscalía se metió, ya no tengo nada que ver. ¿O no es así, doctor? Esa es mi pregunta. Gracias, doctor. Bien, gracias por la pregunta, doctor. Hay un principio, el derecho administrativo, el non bis in idem, que es uno de los principios de la potestad sancionar, que dice que no puede haber, no se puede sancionar por un mismo hecho, no puede haber una sanción administrativa o una pena por lo mismo, pero es cuando se cumple el principio de la triple identidad, hecho, sujeto y fundamento. Entonces tenemos el hecho, por ejemplo, participar en un accidente, ¿no? Causar lesiones, es el hecho, el sujeto es el mismo, pero el fundamento es distinto. Recordemos que el fundamento de las infracciones administrativas o el derecho administrativo es el buen funcionamiento de la entidad o de la administración o de la actividad. En cambio, el fundamento penal va contra la protección, la seguridad, es decir, o la integridad, cosa que no es parte del derecho administrativo. Entonces ya el TC se ha pronunciado al respecto, dice que el fundamento del derecho administrativo no es el mismo fundamento del derecho penal, por si no serían lo mismo. Entonces aquí no se cumple la triple identidad de hecho, sujeto y fundamento, y por lo tanto
estos, como vamos a ver en la clase el domingo, con respecto, por ejemplo, a la conducción en estado de ebriedad, puede haber un procedimiento administrativo y paralelamente puede haber un proceso penal sin ningún problema. Gracias por su pregunta, doctor. Excelente, doctor. Doctor Alex Portilla, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor Marcos Agurto. Es la siguiente pregunta. En el caso, por ejemplo, de la infracción M2, tiene, según la tabla de infracciones, tiene dos sanciones, ¿no? La suspensión y la multa. Y en la ley establece, en la ley de tránsito y transporte terrestre, establece, ley general de tránsito y transporte, establece que las diversas son la multa y hasta la amonestación, etcétera. Entonces, como acá hay, se puede solicitar, si bien es cierto, en la administración no se puede aplicar el control difuso, pero sí se podría ser aplicado por un órgano jurisdiccional. Esto sería a través de un proceso contencioso administrativo. ¿Esto se puede demandar así, de esta forma? Sí, sí, doctor, claro, mediante la deducción que usted acaba de hacer, sí, efectivamente, hay el control difuso, pero en el órgano jurisdiccional después lo puede hacer. Y aquí tenemos de que el legislador, ¿no?, ha optado por elegir, y no entendemos, no sabemos cuál es el criterio, de un catálogo de sanciones, ha elegido dos, cuando sabemos que el principio dice que no se puede sancionar dos veces una misma conducta infractora. Entonces, en otros países o es que le suspenden o es que le imponen una multa, o es que su norma, su ley, sí permite la diferenciación entre la naturaleza de las sanciones, como por ejemplo en lo penal. En lo penal usted tiene pues diferentes tipos de penas que se pueden utilizar, pero es porque el mismo código dice y clasifica los diferentes tipos de penas. Entonces dice, usted puede usar esta más esta. Pero en el caso de la ley de tránsito y transporte, como usted bien indicado, es un catálogo llano, completo, de la A hasta la letra G. Y dice, estas son las sanciones. Y no hace diferencia, ni las agrupa, ni hace la salvedad que se puedan combinar o utilizar de diferentes naturalezas o le da una naturaleza distinta. Sanción es sanción. Y sí, yo le recomendaría que lo pida en el ámbito jurisdiccional. Gracias por su pregunta. Excelente, doctor. Doctor John Fred, muy buenas noches. Adelante, por favor. Doctor Marcos Agurto, muy buenas noches. Buenas noches. La consulta es la siguiente. Doctor, en el año 2020, si bien es cierto, la fecha es el 15 de junio del 2020, impusieron una infracción con un código M41 por haber circulado en estado de emergencia. Usted recuerda que nosotros, a través del decreto supremo, el 149 en 2020, señalaba ciertas inmovilizaciones y también te daba ciertas facultades para la movilización, ¿correcto? Ya, resulta de que en ese acto estaba circulando mi amigo y le imponen una infracción porque supuestamente no tenía el permiso para circular. O sea, y si bien es cierto, a veces había estado, como estábamos en ese estado de emergencia, usted podría salir, por eso se llama, usted podría salir en ese momento, podría haber comprado víveres o qué sé yo, o medicamentos para poder llevar a su casa y estaba facultado que sí podíamos salir cuando teníamos ese tipo de situaciones, ¿correcto? Ya, mi pregunta viene aquí. A mi amigo no lo han notificado hasta el momento, no lo han notificado. No ha venido propiamente una resolución a través del SAT, pero solamente le envían por WhatsApp que él tiene una deuda de 7.000, acá aparece en la tabla, si no me equivoco, es 7.425. Solamente le envían por WhatsApp. Primero le envían otras que hay un descuento y qué sé yo. La Ley General de Procedimientos Administrativos, 27.444, señala en el artículo 20, que yo debo estar debidamente notificado, ¿es correcto? Para yo poder accionar dentro de los procedimientos administrativos, si yo puedo recurrir, ya sea el artículo 219 o el artículo 220, o yo puedo pedir un tema de apelación, un tema de reconsideración. Pero mi pregunta viene aquí, no lo han notificado, solamente le envían el pantallazo que él tiene una deuda.
Esa es mi pregunta, doctor. A ver, ¿Qué pasa a seguir? bien, en principio el código, la conducta infractora que está contenida en el código M41 no corresponde a la situación que se dio en nuestro país, ¿no? Si usted ve, está hablando de un tipo de restricción de la circulación por un fenómeno natural, ¿no? Por una situación de emergencia que no es lo mismo que un estado de emergencia. Entonces, lo que ha hecho ahí la policía es una interpretación extensiva, que la cual está prohibido. Entonces, ha interpretado mal. Incluso hay una exposición de motivos para la incorporación de la infracción M41 en el reglamento de tránsito, en la cual específicamente la exposición de motivos dice que es por fenómenos naturales. Incluso el monto de la multa es 7.000 y algo, se calcula en ese monto porque dice que si yo ingreso, por ejemplo, hay una quebrada que se activa y yo ingresé a la vía que estaba restringida y me quedé ahí. Entonces, para sacar ese vehículo se va a tener que utilizar maquinaria y saca el cálculo del uso de la maquinaria para poder retirar y es por eso que se fija ese monto de la multa. Entonces hay varios elementos ahí. Elemento número uno de que no, la conducta infractora, la conducta que ha desplegado el administrado no corresponde al tipo. Han hecho una interpretación extensiva, eso para empezar. Y esto lo podemos sustentar con la exposición de motivos, incluso con lo que dice el tipo, que la diferencia entre lo que es un estado de emergencia que una situación de emergencia. No es lo mismo. Entonces, el estado de emergencia sanitario es una situación que se dio, pero no es lo mismo que una situación de emergencia. Una situación de emergencia es que se desploma una pared, se incendia un carro, una balacera, se voltea un micro, eso es una situación de emergencia. O hay un desastre natural como en este caso. Y lo siguiente es que el procedimiento administrativo sancionador se dio inicio, pero no ha culminado, porque sabemos que el procedimiento administrativo sancionador se inicia con un acto formal, que es la notificación de la imputación, y termina o finaliza con la notificación de la resolución. Entonces, al no haberse notificado la resolución, porque lo que usted dice, el mensaje de WhatsApp o el pantallazo, no es una notificación, no es una forma de notificación, simplemente es un aviso, ¿no? Eso significa que el procedimiento se dio inicio, pero no ha terminado, no ha culminado. Para que culmine y para que exista una multa, usted requiere o se requiere que el administrador sea notificado de la resolución de sanción. Entonces, cuando la resolución de sanción, la administración dispone de la sanción de multa, recién yo tengo el deber de pagar y recién me pueden solicitar el pago, ¿no?, de esa deuda cuando yo no he cumplido, no he honrado con pagar la multa. Entonces, lo que yo presumo es que su procedimiento todavía sigue abierto y es más, con el transcurso de tiempo quizás hasta inclusive pueda haber caducado. Pero también hay un informe del MTC al cual se le ha hecho la consulta, ¿no?, con respecto a estas infracciones M41, porque esta ha sido en varios lugares del país que se ha presentado este problema, que hubo un ministro que dijo que acá tenemos una infracción y empezaron a levantarlo por todos lados, de que el MTC ha dicho que no corresponde a esa situación. Entonces, ya hay varios elementos ahí para que usted pueda oponerse al mismo dentro del procedimiento y lograr que se anule, no le digo que se anule esa sanción, sino que ese procedimiento se archive y que no prosiga para que lo afecte con una sanción. Gracias por su pregunta. Gracias, doctor. Excelente, gracias, doctor John Fred. Damos pase. Estimados participantes, tengan en cuenta casos particulares, no es una sesión netamente académica, ¿sí? Y si no, decir por un tercero, ¿correcto? Con ello ya, para que no quede como una pregunta personal. Doctor Marco, adelante, por favor. Marlon, disculpe. Doctor Marlon, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Tenía una consulta, yo soy estudiante, ¿no? Y actualmente recién me encuentro en los primeros siglos, entonces algo que me queda completamente claro es que, por ejemplo, en materia civil, no solamente el Código Civil es el que se emplea, ¿no? Hay otra reglamentación extra, algunas legislación especial, ¿no? Al igual que en el Código Civil, que en materia civil, por ejemplo, en materia de reglamentación de tránsito, por ejemplo, el tubo de Reglamento Nacional de Tránsito, usted lo mencionó hoy, también la Ley 29365, el Decreto Supremo 025-2021 MTC, aparte de esos cuerpos normativos, ¿qué otras legislación existe con respecto al tema que hemos abordado, ¿no?, de la materia del tránsito? ¿Cuáles son claro, la legislación, ¿no?, aparte? Que hay que saber.
Gracias por tu pregunta, Marlon. Empecemos con la ley 27181, que es la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre. Esta ley, sí, cuando ingreses a ella, y bueno, acá le voy a compartir también a River para que les comparta a todos ustedes la ley actualizada. Ahí vas a encontrar que tiene esta ley para que se materialice, se efectivice, que necesita de 8 reglamentos nacionales. Reglamento Nacional de Tránsito, Nacional de Administración de Transporte, de Ferrocarriles, de Gestión de Infraestructura Vial, Uso de Infraestructura, en fin, del SOAT, y que ahí habla de los 8 reglamentos. Pero además de estos 8 reglamentos nacionales, ¿no? El Reglamento Nacional de Vehículos y otros, también tenemos el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, tenemos el Reglamento Nacional el Reglamento de Puntos, el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial, Decreto Supremo 004-2020, si mal no recuerdo, y así por el estilo tenemos una serie de normas que están vinculadas o relacionadas, ¿no? A ese nivel que indicas, y dentro de un conjunto normativo de los que se puede decir son afines a esta actividad de tránsito. Pero la ley 27181 es la máxima y de ahí los reglamentos nacionales y luego los reglamentos complementarios. Gracias por tu pregunta, Marco. Excelente, doctor. Y bueno, estimados participantes, cerramos la presente sesión con la doctora Paola Viviana. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Mi consulta es la siguiente. ¿En qué caso el código M1 puede prescribir sobre todo lo que es la cancelación definitiva de la licencia de conducir? ¿Hay algún caso específico o no? Cuando hablamos de prescripción, en el caso en materia administrativa, hay 2 tipos de prescripción. La prescripción de la acción significa que la conducta infractora, la conducta que yo desplegué, puede ser reprochable y objeto de una sanción durante un plazo de 4 años. Si en 4 años la administración no me inició un procedimiento y lo concluyó, entonces la acción ya no puede ser perseguida y no puede ser sancionable. Esa es la prescripción de la acción. Y la segunda es la prescripción de la exigibilidad de la multa, que creo que no es el caso que la convoca, ¿no? Usted más se va por el hecho de que si puedo ser sancionado o no. Entonces, tendría que ser la prescripción de la acción. Ahora, si durante el plazo de 4 años, durante el tiempo de 4 años, la administración, de que yo realicé la conducta infractora, me inició el procedimiento y lo concluyó imponiendo la sanción respectiva, entonces ya no se puede contabilizar ningún plazo de prescripción, ya no hay prescripción ahí. Ya se cumplió con la sanción, ahí la parte que ya tocaría seguir a la oposición a este acto administrativo que resuelve o da fin a la instancia, o por medio de un recurso de apelación. Y si, como vio en el cuadro inicial que presenté, si es que luego de la apelación se mantiene la administración en esa postura, llevaré mis argumentos, porque sabemos que los actos administrativos pueden ser fáciles de una revisión judicial, a un proceso contencioso administrativo en donde tengo pues al juzgado especializado y el derecho también a la doble instancia, también a apelar si el caso no me es favorable a una sala. Entonces, esas son las posibilidades que tenemos frente a cualquier infracción, doctora, no solamente a la M1 en particular o al código M1, sino a todas las conductas infractoras, siempre y cuando tengamos los argumentos y sustentos en cuestiones de fondo o en cuestiones de forma. Es decir, si es que negamos la comisión de la infracción o si es que tenemos algún cuestionamiento al procedimiento desplegado. Excelente, doctor. Doctor, nos dicen algunos participantes referente al número de la ley, por favor. La ley 27181, Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, ustedes la van a encontrar, pero en unos casos no está actualizada. Yo lo voy a compartir para que él en el grupo de WhatsApp les pueda compartir la versión actualizada en Word, para que también ustedes la puedan ahí extraer párrafos para sustentar sus escritos. Excelente, doctor. Doctor, disculpe, tenemos un participante, más no Johan, sino que tiene apagada su cámara, al doctor Emilio Raúl, para ya culminar la sesión, por favor. Sí, adelante, con todo gusto. Sí, como se hizo mención, estimados participantes, tienen que tener activos sus cámaras para efectos de las preguntas. Es una por participante. Adelante, doctor Emilio, y terminamos con el doctor Paul Alfredo. Buenas noches, doctor Marcos. ¿Me escucha? Sí, perfectamente.
Muchísimas gracias, doctor. Lo felicito por su conferencia y agradecerle anticipadamente por su respuesta. Tengo entendido que el tiempo parametrado para todo el proceso administrativo sancionador es de 4 años. Mi pregunta es, doctor, la siguiente. El tiempo que se contabiliza para la prescripción de la deuda, ¿es con la resolución de sanción o es con la resolución de coactivo? Toda vez que generalmente a veces la resolución de sanción se da a los 30 o 60 días de cometida la infracción y resulta que en otros casos la resolución de coactivo se da ya faltando 1 año para que se cumplan los 4. Yo no sé si el plazo de la resolución de coactivo para la prescripción de la deuda puede exceder los 4 años. Bien, gracias por tu pregunta. A ver, vamos a hacer una diferencia y discúlpame, River, voy a ser un poquito extenso en la respuesta, pero mi propósito es aclarar, ¿no?, al participante. A ver, la prescripción de la acción. Yo cometo un acto y este acto es una conducta infractora. Quiere decir que coincide con un tipo infractor. Esta conducta desplegada puede ser objeto de una sanción en el ámbito administrativo por 4 años. No es que el procedimiento sancionador dure 4 años. El procedimiento tiene un plazo de 9 meses. ¿No? La conducta, y estamos hablando, para no marearnos, estamos hablando de prescripción. Yo cometo un acto, quiere decir, ¿qué significa prescripción? Que yo voy a obtener algo por el transcurso del tiempo. Entonces yo despliego una conducta infractora y si pasan 4 años y no han llegado a sancionarme, ¿no?, yo obtengo algo por el transcurso del tiempo. ¿Qué obtengo? La prescripción de la acción, es decir, mi conducta ya no puede ser sancionada. La administración perdió, ¿no?, el poder, esta potestad de sancionarme al haber transcurrido 4 años. ¿Sí? Yo creo que ahí quedamos claros con la prescripción. El caso que me pregunta eso es que, en cualquier caso, un procedimiento que se me imponga una multa, ¿sí? Esta multa, ¿durante cuánto tiempo es exigible? El plazo es de 2 años, pero hay que tomar en cuenta 2 detalles. Primero, la pregunta es, ¿desde cuándo se computa ese plazo de 2 años? Bueno, se computa desde que la sanción quedó firme en el ámbito administrativo o se agotó la vía administrativa, cualquiera de los dos. Entonces, ahí, ese es un ejemplo. También hay con el proceso contencioso, si me fue favorable, pero vamos a hacerlo sencillo porque no tenemos mucho tiempo. Ya, vamos a suponer que quedó firme en la vía administrativa, ¿sí? Quedó firme la sanción. A partir de ese momento, a partir del día siguiente, perdón, que quedó firme, empieza a correr el día 1, día 2, día 3. Vamos a suponer que el día 5, la administración inició el proceso de ejecución coactiva, es decir, cobranza forzosa. Entonces, el plazo de prescripción se suspende. ¿Sí? Se suspende por un acto de la administración. Pero, si pasan 25 días, no recuerdo ahorita, estaría fallando, ¿no?, con la precisión, no sé por qué se me ha ido, pero si pasa una cantidad de días y la administración no realiza ningún acto, el cómputo se reanuda. Es decir, el cómputo del plazo de 2 años es un cómputo que no son 2 años consecutivos. Si la administración realiza actos y luego paraliza y ya no hace más, el cómputo se suspende y luego se reanuda. Por ejemplo, en tiempo de la pandemia se suspendieron los plazos, ¿sí? Y de luego se reanudaron. Entonces, vamos a diferenciar lo que es suspensión de interrupción. La interrupción del plazo significa que una vez que se produce el acto de la administración, el plazo se interrumpe, quiere decir que vuelve a cuenta cero. En el ámbito administrativo no hay interrupción de plazo, hay suspensión de plazo, que es distinto. ¿Qué significa? El plazo, por un acto de la administración, se suspende y luego se reanuda, es decir, si yo tenía ganado 3 meses, hay un acto de la administración, pasan los 25 días y la administración no hace nada, entonces el plazo se reanuda. Quiere decir que empiezo a contar los 3 meses que ya tenía ganados y sigo acumulando más tiempo. Cuando usted llega a acumular 2 años, ¿sí? Es decir,
sacado los plazos de suspensión y se acumulan 2 años, entonces usted ya puede solicitar, se declare la prescripción de la exigibilidad de la multa. ¿Ya? Entonces, es un tema que es bastante, vamos, que da para toda una clase, la prescripción de la acción, la prescripción de la exigibilidad de la multa, los casos prácticos que hay y la caducidad también del procedimiento. Pero espero de que por el momento la información que le he dado le sea útil y gracias por su pregunta. Excelente, doctor. Doctor Paul Alfredo, ahora sí, terminaríamos con usted, por favor, porque estamos culminando también ya las 2 horas de capacitación, como se hizo mención desde el principio. Adelante, doctor Paul Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Doctor Rieder, doctor Marcos, muchas gracias por la información de tanta calidad. Quisiera preguntarle, si a una persona se le advierte una infracción por conducción en estado de ebriedad, la normatividad penal prevé medidas de manera diferente a la normativa administrativa. En materia penal podría ser sancionado con inhabilitación o con una suspensión, que generalmente es de 1 año. Sin embargo, la norma administrativa prevé, si no me equivoco, que la sanción puede ser hasta de 3. ¿Se pueden aplicar conjuntamente? ¿Se debe aplicar sucesivamente una después de la otra? ¿Qué plazo se tendría que aplicar? 1 o 3. ¿Cómo asegurarse de que la Policía Nacional aplique esa sanción de manera efectiva sin que se le pueda hacer un favor al ciudadano, situación que pasa en la realidad? Y finalmente, si es que la papeleta que determina que una persona ha cometido una infracción por desacato a la autoridad, si es que no se especifica qué acto es el que desobedeció, ¿esa papeleta tendría valor? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bien, a ver, empecemos con la primera, doctor. Muy interesante la pregunta, la agradezco también. Mire, en el ámbito penal lo que tenemos es una inhabilitación, lo que el término correcto es inhabilitación para conducir vehículos motorizados. ¿Sí? Pero esta inhabilitación es una restricción que se le impone a la persona, es decir, como en el ámbito penal es personalísimo, se le impone una pena y se le impone también una inhabilitación. Entonces el juez lo que está diciendo, señor, usted, además de la pena que se le impone, usted está impedido de manejar vehículos y envía ese documento al MTC para que ellos, que son los que controlan, le digan, acá hay un mandato judicial que te impide conducir, ¿sí? Pero esa sentencia no afecta el acto administrativo, porque el juez no puede anular la licencia, el juez no puede suspender la licencia. Recuerda que el acto administrativo se emitió en la vía administrativa, en el ámbito administrativo, ¿no? Bajo unas normas, y no la afecta la licencia. Es decir, lo que debemos de tener en cuenta es que la naturaleza de la sanción, pero mejor dicho, de la pena accesoria impuesta, es de inhabilitación a la persona. Ahora la pregunta es, ¿y cómo queda el acto administrativo? Entonces lo que hace el MPC, lo recibe y le da cuenta a la policía de que ese señor judicialmente está inhabilitado para conducir. Pero si nos damos cuenta, es una sanción completamente distinta a la impuesta en el ámbito administrativo que afecta, en este caso, vamos a decir, la eficacia del acto administrativo, que es la suspensión. El acto administrativo sobrevive, existe. La licencia no se archiva, la licencia no se elimina. Es un acto administrativo válido y en tanto no se declare su nulidad, sigue surtiendo efectos legales. Lo que se puede hacer, ¿no?, dentro del ámbito administrativo es limitar su eficacia, pero la licencia sigue existiendo. Hay muchas personas que piensan que con una sentencia en la cual dice inhabilitado el conductor, entonces la licencia va a tener una sanción administrativa, lo cual no es cierto, no es así. Son sanciones de naturaleza distinta. Acá se le impone a la persona, y en el ámbito administrativo se suspende la licencia, no se suspende a la persona. Es decir, este acto administrativo durante un periodo de tiempo no va a surtir efecto, no tiene eficacia. Sobrevive, no se elimina el acto administrativo, pero no tiene eficacia. Lo que se le está imponiendo en este caso, judicialmente, es y entendamos, esto es un mandato del juez. El mandato del juez dice, este señor no puede conducir, y ustedes son las autoridades y por favor tomen las acciones para que no conduzca.
Muy bien, nosotros vamos a tomar las precauciones, vamos a anotarlo en el registro que judicialmente el señor no puede conducir. Y cualquier policía que lo encuentre conduciendo, entonces, aquí viene eso, ¿no? Si yo lo encuentro conduciendo a esa persona, ¿qué estaría infringiendo? ¿Está infringiendo el reglamento de tránsito? ¿Está contraviniendo la sanción administrativa? No, está contraviniendo el mandato del juez. Y será el juez al que se le dará cuenta de que esta persona no está observando pues, las reglas que le ha impuesto el juzgado. Entonces, si lo razonamos, nos damos cuenta de que no tiene que ver la suspensión, la cancelación, con la inhabilitación que le impone el juez. Y que no es la misma inhabilitación que se impone en el ámbito administrativo, porque recuerden, en el ámbito administrativo es inhabilitación para obtener una nueva licencia, no es inhabilitación para conducir. Excelente, doctor Marcos Agurto. Gracias ya por dar inaugurado nuestro diplomado. El día domingo tenemos la segunda sesión de clase, ¿correcto, doctor? A las 7 de la noche. Y bueno, a todos nuestros participantes también agradecidos por ser parte de nuestra institución Uriápolis, a los quienes se han quedado con algunas dudas. Comprendemos también que todos quieren participar, pero también tenemos un horario establecido con el ponente. Ya tendremos otra capacitación para que puedan intervenir. Doctor Marcos Agurto, que Dios le bendiga y que tenga, nos vemos ya en sí el día domingo. Bien, gracias a todos por su participación. A Wilmer y a Henry, mis disculpas por dejarlos con la mano levantada. Quisiéramos contestarle a todos. Se vio también en el chat que hay bastantes preguntas. Ahí hay un participante que me dice, ¿se ha equivocado? Bueno, quisiera también aclarar eso, no importa, vamos a aclararlo, pero como bien dices, vamos a tener la oportunidad el día domingo de encontrarnos nuevamente y poder tratar el tema y absorber también las preguntas que van a ser más, las que se van a generar ese día. Hasta el domingo entonces.